Bien, buenas a todos. Finalmente parte de los objetivos del viaje era conocer al señor Rubén Castro. Para los que no lo conocen, es una enorme influencia en el mundo del powerlifting. Yo por mucho tiempo me basé mucho en lo que es información de powerlifting, influencia de powerlifting de parte de Estados Unidos y todo. En el último año tuve el placer de poder introducir un poco más a lo que hace DRB, que realmente, o sea, en mi opinión, por lo que yo veo, es la mayor influencia del powerlifting en el habla hispana. Así que nada, realmente eso no es de casualidad, eso se lo ganaron. Rubén es, creo que puedo decir con seguridad, aún más nerd que yo en todo lo que es estudiar y todo. O sea, yo no sé cómo estudiar, pero en mi día es como que el punto en el cual no estoy trabajando, haciendo programas o respondiendo a mis atletas, estoy escuchando un podcast sobre algo que me interesa para mejorar, y si no estoy entrenando, y si no es después de entrenar hablando con mis atletas sobre cómo estuvo el entrenamiento, y es como que es como lo que vivimos y lo que respiramos, y realmente esa intención de mejorar es lo que me dio muchas ganas de, junto entre todo este viaje, que pasaron un montón de cosas, todo ya lo pueden ver en las redes, pero una cosa que yo tenía muy en mente y que quería hacer era conocer a Rubén y poder hacer un video informativo, que un poco lo que le decía él de antemano es todo lo que es el mundo de la planificación, de la periodización, está, digamos que falta mucha información. Son cosas complejas de entender, no son cosas porque yo he hecho unos videos de planificación, capaz que de media hora por ejemplo, y a veces la gente pone, bueno, hace otro video, otro video. Son cosas que llevan tiempo de explicar y que nosotros estamos hace años estudiando, y que obviamente nos falta mucho más para aprender por la experiencia. Ambos tenemos 26 años, parecemos mucho más porque somos muy experientes, pero el power que te envejece. Es el estrés del power. El power de salud, dicen. Claro. Así que bueno, la idea del video básicamente es, quiero que Rubén me vaya explicando un poco todo lo que es la metodología que ellos desarrollaron, de RB, más que nada lo que es la periodización de bloques. Ellos tienen en su canal, que voy a poner el link abajo, igual me imagino que ya la mayoría de ustedes ya saben de RB, pero el link del canal abajo en YouTube, que lo único que le gana a Rubén es en seguidores en YouTube, no sé si lo sabías. Investigué porque ya me gana el coeficiente total, tiene un gimnasio, tiene mejor equipo de powerlifting. Estaba buscando ya cualquier cosa, yo, ¿no? Yo estaba buscando algo, así que tengo... Bueno, y peso corporal también. Porcentaje de grasa. Bien, entonces la idea es, ambos tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Creo que ninguno de los dos es muy cerrado en lo que hacemos. Y esto para mí, antes que nada, antes de explicar el punto del video, es una etapa de aprendizaje. Creo que todo es una etapa de aprendizaje. Pero lo que me interesa hacer es que Rubén me vaya explicando, que no solo me va a servir a mí para tipo, aún más entender lo que es la forma de trabajar ustedes, pero también para que le expliquen a otro tipo de público, a otra parte de público de habla hispana que capaz que no conozca la metodología y que les interesa ver la planificación, ya que le debo a los del canal más información de planificación, porque todo les gusta. Así que bueno, voy a intentar que no sea un monólogo y de que ir mechando y charlando ciertas cosas, pero sé que no te molesta hablar, a mí tampoco, así que no sé si hay algo que quieras decir de antemano. Bueno, sí, lo primero que quiero decir, ¿por qué todos los latinos deciden RB, todos en vez de RV? Porque nosotros decimos B corta y B larga. Todo B corta y B larga. Lucho, que es mi atleta, a quien le mando un saludo argentino, entrenador del equipo. Habla yo con él. Dice RB, en las historias RB, cada vez que escuchamos RB. ¡No! Es como cuando escuchamos nosotros Homero, en vez de Homer Simpson, ¿no? Pues Sí, igual, sí, sí. cuando vosotros escucháis Homer, pues igual. Sí. Pero bueno, hablando de diferencias, va a ser un video bastante bueno, vamos a transmitir conocimiento. Así que bueno, no sé si hay algo que quieras hablar antes de ir por los bloques de la metodología. Bueno, cuando explique un poco mi sistema, un poco cómo trabajamos nosotros, que también quiero que me cuentes un poco cómo lo haces tú, y lo vamos viendo, lo vamos compartiendo. Y creo que podemos empezar y meternos en materia. Simplemente para quien no me conozca, soy Rubén Castro, junto con mi socio Víctor Vázquez, competidor de ahora en una 120, fundamos RV y lo fundamos en 2016, pero ya antes hacíamos de entrenador, ahora hablamos de nuestra edad. Yo llevo estudiando desde que tengo 13 años porque me lesioné la rodilla, lo cuento en mi libro del método RV, un poco mi historia. Me lesioné la rodilla y a partir de ahí me obsesioné con el mundo del entrenamiento. Ya antes entrenaba y demás, pero a partir de ahí me obsesioné mucho porque era una necesidad. Entonces, aunque ahora tengo 26 años, llevo desde los 13 años estudiando diariamente esto, y una cosa que creo que marca un poco la diferencia al respecto del resto, de aquí a todos los que os queráis dedicar a esto, es que
no puedes competir con alguien que se dedica 24/7 a esto, con alguien que simplemente es un hobby y que tiene otro trabajo, porque si tu trabajo, tu hobby y tu pasión y todo lo juntas, como es en nuestro caso, que es lo que estábamos hablando antes de la parte del coaching online, más el gimnasio y todo, pues al final todo se enriquece y te hace crecer muchísimo más. No se trata solo de la parte de cuando tengo tiempo libre me pongo a leer un poco, sino que esto es en aprendizaje aquí cuando estoy viendo a los chavales, leyendo cuando estoy estudiando, online cuando estoy con mis atletas y cuando estoy con todo. Entonces, hoy en día hay demasiada información y lo queremos todo ya. Y quiero ser entrenador ya, quiero ser el mejor ya, quiero ya. Y esto trae mucho tiempo. Nosotros, Víctor y yo, empezamos con un logo hecho con el Paint y empezamos con una web que no sabíamos ni cómo hacerla y empezamos todo muy poquito a poco desde abajo y fue todo una bola. Ya todo el mundo hoy lo que te vende es que empieces desde el principio aquí, en lo más alto, y eso no funciona así. Empieza entrenando a tu amigo, poco a poco irá mejorando, tus resultados hablarán por ti. Y al final esto es una charla más, una información más, pero sé que muchos queréis dedicar a esto o simplemente son atletas que les gusta un poco informarte de esto, y tanto en la parte de entrenador como de atleta el crecer es una cosa lenta. Totalmente. Ok, ¿cómo arrancamos? Por donde sientas cómodo, pero creo que está bueno más que nada hablar de lo que capaz que lo caracteriza, que es la periodización en bloques y los bloques en sí más que nada, porque la periodización en bloques no es nada nuevo obviamente, pero ustedes le dan algo en especial, que es como lo hacen, que lo hablan mucho en los videos y todo, que están muy buenos, súper mega recomendables. Pero bueno, capaz que ir explicando cada uno y yo te voy haciendo preguntas de ciertas cosas que me interesa saber. Pues nuestro sistema nace un poco de que en 2016 empezamos Víctor y yo a hacer formaciones, a hacer seminarios, y hicimos seminarios un poco de técnica y un poco de programación. Ese seminario de programación empezó poco a poco a crecer en información y a partir de ahí cogimos esa información y creamos nuestro libro y empezamos a hacer todos esos cursos y demás. Y todo esto nace un poco de conocer la periodización tradicional. Me acuerdo que el primer libro que leí de periodización fue con 14-15 años, que me dieron el libro de Tudor Bomba, ¿vale? El clásico de periodización. Y ahí empecé a ver lo que era la programación a largo plazo, de macrociclos olímpicos, es como que la cabeza te arranca. Adaptación anatómica, todo, dices, hostia, esta secuenciación, estas cosas. Y nuestro sistema básicamente es una forma de programación por bloques, porque al final mi punto crítico primero es que creo que realmente todos los sistemas son por bloques. En mayor o menor medida, todos, aunque le llamen de otro nombre o aunque tengan un todo diferente tipo de fase, en cuanto cambias un objetivo u otra cosa, simplemente es cambiarle el nombre, pero todos son bloques. Lo puedes llamar de una forma u otra, pero todos son bloques en mayor o menor medida. Puede durar más, puede durar menos. Y nuestro sistema por bloques básicamente es una mezcla de coger la periodización tradicional, el trabajo que hace Chad Weasley en Juggernaut, más Wesley Barber con su método conjugado y toda la parte de la teoría de los sistemas dinámicos complejos, un poco para entender la parte más técnica. Luego poco a poco fuimos integrando un poquito más otras estrategias, como algunos detalles de las estrategias emergentes, pero básicamente... los rivales. Exactamente, los rivales. Y desde ahí empezamos oye, ¿cómo programamos el off-season y la parte competitiva? ¿Vale? El off-season se compone de dos bloques para nosotros, el bloque de hipertrofia y el bloque de fuerza base. Y la parte competitiva se compone de tres bloques, que sería el bloque de volumen, el picking y el tapering, que serían un poco en conjunto. Eso es lo como diferenciamos, digamos, la parte de off-season y competitiva. ¿Qué se caracteriza cada uno del bloque? Es muy sencillo. Para nosotros un bloque de hipertrofia es un bloque en el que trabajamos en altas repeticiones, ¿vale? En el que metemos un mayor volumen por sesión, enfocado a un grupo muscular o a varios grupos musculares, pero más volumen por sesión. Y esto puede ser mediante variantes o movimientos de competición, pero a altas repeticiones. Luego el bloque de fuerza base es un bloque de invención propia, no está sacado de ningún otro sistema de periodización porque no existía. Ese es uno que tengo ganas de cuestionar. Correcto. Y básicamente es el trabajo más pesado, en rango, imagínate, de 1 a 4 repeticiones, con variantes que puedan ser variantes que ataquen con puntos débiles, puntos fuertes o un aspecto técnico en concreto. Es como la intensificación del bloque de off-season. Y luego ya nos metíamos en el bloque de competición. ¿Por qué decimos bloque de competición? Porque empezamos a darle más importancia y más peso a los movimientos competitivos. Y básicamente se compone del bloque de volumen, que es reducimos las repeticiones, trabajamos en torno a 3-6 repeticiones, dependiendo del movimiento de la persona, con un mayor número de series, ¿vale? A lo mejor imagínate 4, 5, 6, 8, lo que sea. Y lo que aumentamos es también la frecuencia. Entonces, el tonelaje o la cantidad de trabajo que haces
aumenta a lo largo de la semana, no tanto en el volumen total de la sesión para un grupo muscular, ¿ok? Aumentamos la frecuencia y metemos más tonelaje total, mayor número de levantamientos. Y luego ya tendríamos el picking y el tapering, que como todos sabemos es básicamente la última puesta a punto antes de competición, donde trabajamos un poco más específico y sobre todo con cargas más cercanas al 1RM, donde pueden aparecer también más los récords, y luego simplemente la descarga o el tapering si se requiere o no. Eso sería un poco el resumen, a grosso modo, de cómo trabajamos nosotros, aunque luego todo va a tener matices, luego todo esto irá evolucionando, esto es lo que explicamos en nuestro libro. Podemos prescindir de diferentes bloques, podemos trabajar de una forma u otra, un bloque de hipertrofia no va a ser igual para uno u otro, los diferentes tipos que tiene, o los tintes que va a tener, o un bloque de hipertrofia no es lo mismo para un culturista que para un powerlifter. O los tiempos de competición. Correcto. Totalmente. Esto básicamente parte de la base de que sabemos de que hay diferentes aspectos que son importantes a desarrollar. Por ejemplo, la masa muscular es un aspecto súper importante a desarrollar para maximizar nuestro rendimiento en powerlifting o fuerza general también, porque no tiene que ser solamente para powerlifting. La capacidad de trabajo también, porque donde tengamos mucha masa muscular, pero nuestra capacidad de hacer trabajo, vamos a decir que necesitamos un X número de series semanales para progresar un levantamiento y no tenemos la capacidad de tolerar ese entrenamiento, eso nos va a mermar un poco el progreso sin duda. Y obviamente cuando estamos hablando de mostrar nuestro máximo rendimiento, ya sea en powerlifting o cualquier tipo de máximos, para no ser tan sesgados a solamente powerlifting, que es lo que hacemos, obviamente la capacidad, la habilidad de una persona que puede tener capacidad de trabajo, puede tener mucha masa muscular, pero tenemos que tener suficiente práctica con el levantamiento y suficiente costumbre bajo determinados kilos. Por ejemplo, no es mismo trabajar la sentadilla de competencia, barra baja, todo lo que quieras, a 8 repeticiones que a 1 repetición. Entonces, una persona con, digamos, mismos niveles de fuerza, con un picking, va a ser, básicamente es estar más acostumbrado a manejar esos kilos y que sea básicamente, de cierta forma, un día más de entrenamiento y no pasar de 8 repeticiones a un 1RM, sacar la barra del rack con kilos que básicamente podrías hacer, pesar lo que ya tiene, pero te pesaría una locura y eso desencadenaría un montón de problemas. Esa es básicamente la idea de por qué priorizamos en bloques. Para darte un minuto, ya que me han preguntado cómo me gusta organizarlo a mí, ¿lo digo ahora o lo digo después? Esa es la duda que tengo. Bueno, hago un resumen en un minuto, súper rápido. Yo también me gusta hacer un formato de previsión de bloques, estoy súper de acuerdo con que hay cierta capacidad que queremos desarrollar, no todas las podemos desarrollar de una, que ese es un poco el concepto de por qué usamos bloques. A menos que somos un principiante, porque en ese caso sin duda se puede, porque hay mucho potencial todavía. Pero desarrollar capacidad de trabajo, masa muscular, técnica, capacidad con cargas altas en un solo bloque, por ejemplo en 4 semanas, es muy complicado. Luis Simón no está de acuerdo con eso, él dice que se puede desarrollar todo a la vez, incluso siendo de avanzado élite, pero claro, tenemos también en juego aquí la química y muchas otras cosas que es muy difícil poder entrar, y ya los rusos en su día lo comentaron, que para levantadores cada vez más avanzados es muy complicado desarrollar cualidades todas a la vez y que el efecto residual es algo que existe, que al final es lo que mantenemos de un bloque a otro. Sí, también todo lo que es química es otro mundo y es un mundo que yo por lo menos no conozco mucho y donde, bueno, obviamente diferentes sustancias pueden influir en el cuerpo de diferente forma. Es una complicación agregada que no vamos a tocar en este video, o sea, lo reconocemos que existe, pero si no es en un video de 4 horas más o menos, y yo por lo menos no soy capaz de informar sobre eso, tampoco quiero, la realidad. O sea que, me gusta el enfoque sobre bloques. Lo que yo tiendo a hacer, como dijo Rubén, no es igual para todos, depende del contexto, etc. Tiendo a hacer un periodo de hipertrofia. Ese lo tiendo a subdividir, digamos, en 2 periodos donde tiende a intensificar, pero no de la misma forma que hacen ellos. Y después cuando se ponga a hablar de esa parte del periodo de fuerza base, ahí vamos a charlarlo. Pero sin duda le doy una importancia muy grande a todo lo que es hipertrofia. No me voy a poner en detalle a qué es lo que hago en cada uno porque vas a hablar de eso y muchas cosas son muy similares. Y luego, de lo que sean subdivididos en 2 bloques de periodo off-season, digamos, que tienen similitudes pero también tienen diferencias, ahí sí introduzco lo que es un periodo competitivo y ahí es donde también creo que hay muchas diferencias en el sentido de cómo yo encaro eso, en el sentido de que no tiendo a... Todavía necesito igual que lo expliques, cosa de que yo entenderlo aún mejor. Pero no tiendo a utilizar un bloque de volumen de por sí, en realidad. Y todo lo que es el picking y el tapering es una cosa como que creo que todo el mundo lo usa de una forma u otra, porque al fin y al cabo lo que hacemos es todo ese trabajo para adaptarnos a cargas altas.
Pero eso como de forma súper sintética, no dije nada. Básicamente no dije nada, pero porque no quiero que sea un video sobre planificación, eso lo puedo hacer cuando quiero. Quiero que vaya Rubén y sacar puntos sobre eso. Así que arrancamos con el periodo de hipertrofia, bloque de hipertrofia. Ok, bloque de hipertrofia. Imaginaros que nos encontramos con, bueno, vamos a poder diferenciar diferentes escenarios, ¿no? Imaginaros que nos podemos encontrar a un levantador promedio, intermedio, ligeramente avanzado, y nos encontramos después de una competición muy importante. Imagínate, Tony, mi atleta más destacado, que después del europeo tiene mucho tiempo hasta la siguiente competición. Hacemos un bloque de off-season en el que, si venimos de estar entrenando a lo mejor 5 o 6 días a la semana, reducimos a entrenar 4 días nada más para también darle un descanso mental. ¿Vale? Entrenamos una rutina sencilla de torso-pierna, ¿vale? Un primer día, imagínate, de torso, principalmente con empuje, otro día sentadilla y a lo mejor puede reducir también tanto la frecuencia a 1, sentadilla. El día 3 de nuevo torso, el día 4 peso muerto. Bajamos la frecuencia de banca a lo mejor de una frecuencia 4 a una frecuencia 2 y de una frecuencia 2 o 3 en sentadilla a una frecuencia 1 y una frecuencia 2 en peso muerto a una frecuencia 1. Bien. Le doy un break y un cambio completo, ¿vale? ¿Ese tipo de periodo cuánto duraría? Este puede durar, por ejemplo, en el caso de Tony, entre 4 y 6 semanas, dependiendo de lo cerca que esté la siguiente competición y cómo estructuro los diferentes bloques y la duración del resto. Pero mínimo un descanso de 4 semanas, que él me lo agradece muchísimo, su espalda y sus articulaciones también, y es un enfoque completamente diferente. Y aquí aprovecho para trabajar cosas que a lo mejor no nos dan tiempo de trabajar en otros momentos, como puede ser un peso muerto convencional o cualquier variante de esta como bloque, déficit o lo que sea, porque genera muchísima fatiga para él y mucha interferencia, y lo trabajamos ligero. Trabajar otras variantes también que para él le suponen mucha caída de rendimiento, como algo como una sentadilla barra alta, una sentadilla frontal o cualquier cosa. Y el trabajo a nivel del tren superior simplemente se reduce a quitarle importancia a los empujes y darle más trabajo global, general, a la hipertrofia, a la espalda y demás, pero que sean sesiones también cortas y que no le suponga tener que estar muy pendiente y mucho estrés. Bueno, a lo mejor puedo estar trabajando con un 6x6 el tren superior con un pre de banca el día 1 y un 3x10 el día 2, con una variante que no suele tocar como un pre inclinado, y la sentadilla, pues más lo mismo, puede estar trabajando a 6, 8, 10 repeticiones. ¿Cuál sería el criterio para elegir variantes? O sea, Dependiendo. ¿por qué las elegimos? Y, bueno, sí, ¿por qué las elegimos? Para mí lo primero es que si llevo mucho tiempo sin trabajar cierta variante y detecto que pueda ser un punto débil o algo que no hemos atacado o explorado, es importante. Segundo, que la variante le reste bastante rendimiento, o sea que no le haga ser una variante de sobrecarga, porque lo que quiero precisamente es una bajada de intensidad también global y que sus articulaciones tengan un respiro, ¿vale? Y por supuesto sus puntos débiles y puntos fuertes, como hemos dicho. Si no está acostumbrado a hacer un peso muerto convencional, porque Tony en este caso tiene una hernia y normalmente tiene afectado esa parte de la espalda y no se recupera bien, o una barra alta con tacón, porque normalmente hace una sentadilla con un stand más amplio, ¿no? Entonces esos serían algunos criterios. Pero nos podríamos encontrar con otro escenario, con un bloque de hipertrofia para un levantador que sea principiante. Porque lo que nos encontramos normalmente, y esto también ha cambiado mucho en nuestro pensamiento respecto a cómo empezamos, es que aunque el levantador necesite hipertrofia, también necesita seguir trabajando en un ambiente de competición. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no se desadapte o para que siga aprendiendo? Pues trabajar a altas repeticiones, pero con el movimiento de competición. Entonces, a lo mejor hace una sentadilla barra baja y puede ser igual equipado con todo, pero está trabajando a 6, 8, 10 repeticiones. Y a un principiante le va a superar menos fatiga que a una persona más avanzada. Exactamente. Entonces, por eso tendría sentido mantenerlo. Doble objetivo, trabajo de altas repeticiones para ganar esa masa muscular, y también el trabajo a nivel de técnico que va a seguir haciendo. Exacto. Aparte también, no es lo mismo, digamos que la diferencia de capaz que por una persona más avanzada, hacer una barra alta con taco, capaz de introducir un tempo, una pausa como para sobreenfatizar la bajada de carga y la hipertrofia, va a ser más una diferencia que en un principiante. Un principiante o persona, digamos que bueno, está en su primer entrenamiento, digamos que una sentadilla barra baja sigue siendo un ejercicio súper bueno para la hipertrofia. Sí, en general. correcto. Totalmente. Bien, ahí no tengo mucho que decir, me gusta ese enfoque y tiendo a hacerlo parecido. Capaz que no sé si, ojo, no tengo una persona tan avanzada como él. Él es una persona tipo realmente de muy buen nivel, pero capaz no sé si daría tanto tiempo no sé si daría 4 o 6 semanas para un bloque de tan baja intensidad. Puede parecer... Tan poco estrés, vamos a decir. Puede parecer mucho, pero en realidad no lo es tanto. Cuando tenemos un tiempo suficiente, pues por ejemplo, estamos hablando de que terminamos de competir en diciembre y no competimos hasta
mayo o así, a la siguiente competición. Entonces, tenemos tiempo suficiente, claro. Y piensa que venimos de absoluto, en mundial, europeo, sí. 3 competiciones muy intensas, donde a nivel mental y a nivel físico... Eso es un caso más especial, pero por ejemplo, en el caso de una persona que compite 3 veces al año, un poco más espaciado. Te pongo otro caso, como acaba de ahora de competir mis chavales en el campeonato junior y subjunior de España, sí. Ya que digamos que ha terminado su etapa competitiva de este año y ya no tiene la off-season hasta el año siguiente. Yeah. Ahora, ¿qué pasa? Con muchos principiantes o con muchos intermedios, como puede ser el caso, estoy hablando de algunos chavales que ya tiran bastantes kilos, un menos 105 junior que esté tirando 280 de peso muerto, con unos 250 de sentadilla, no son malos números, pero son principiantes todavía. Buenos principiantes. Sí, son buenos principiantes, pero al fin y al cabo, por muy poco tiempo, muy verdes, todavía en consistencia técnica. Claro. Y tenemos tiempo ahora y probamos cosas. Y no es un bloque de hipertrofia como tal, yo ya lo contaba también en Instagram. Necesitamos probar a lo mejor un peso muerto convencional, pues vamos a hacer un bloque de intensificación con un peso muerto convencional para ver si eso va a ser nuestro movimiento de competición en un futuro. Y aprovechamos esto para hacer pruebas, para hacer test y probar. Con Tony eso no va a ocurrir, porque tengo más que mascado lo que va a hacer, lo que necesita, sí. Lo que no. Entonces puede estar haciéndose un bloque de hipertrofia para, por ejemplo, la sentadilla o para el press de banca de una forma un poco diferente, pero para el peso muerto puede que sea diferente. Estamos en un off-season, pero tratamos al off-season en cada movimiento siempre diferente. Totalmente. Eso no sería el bloque de hipertrofia de por sí, digamos, ¿no? O sea, lo primero que contaste de 4 o 6 semanas es como un periodo más transitorio. Sí, puede que sea ese bloque de hipertrofia de por sí, de 4, 6 u 8 semanas para la sentadilla y el press de banca, pero para el peso muerto simplemente ser como una especie de picking con una variante. Ahí va, bien. Eso concluiría la explicación del bloque de hipertrofia. Sí. Bien, perfecto. Ahora la parte que... pero otra pregunta. No, esto va después porque es comparativo con este bloque siguiente. Ahora el bloque de fuerza base, que es para mí el bloque como que más me interesa cuestionar, claro. Pero primero la explicación de cómo se hace. Duración, intensidad, por qué es las variantes. Sí. Imaginamos que, en el mismo caso, sobre todo para un atleta como el que acabamos de decir, como que acaba de competir en un junior y tiene su movimiento más o menos estandarizado. No estamos probando ahora un peso muerto convencional, como hemos dicho. Ahora todavía queda mucho tiempo para la siguiente competición y para no estar tanto tiempo sin tirar cargas altas, ¿vale? Lo que hacemos es, en vez de, que podría ser una opción, como tú has dicho, después del bloque de hipertrofia, hacer un picking tradicional para ver también si simplemente responde bien a un picking después de un bloque de hipertrofia. A lo mejor lo que hacemos es un bloque de fuerza base, que es básicamente esa intensificación que puede ser en las mismas variantes que hemos estado haciendo en el bloque de hipertrofia. Si hemos estado haciendo una barra alta con pausa, podemos intensificar en esa barra alta con pausa o meterle una pequeña variante. Hemos estado trabajando una barra alta con pausa a 8 repeticiones y ahora lo que hacemos es una barra alta sin pausa y una barra alta con pines. Sigue siendo un movimiento con pausa, con una pequeña variante y vamos a explotar eso. En función de qué hacemos esto, de sus puntos débiles o sus puntos fuertes. Si yo detecto que un levantador, por ejemplo, un levantador sumo, tiene muchísima diferencia entre su convencional y su peso muerto sumo, hay una brecha muy grande, eso es lo que llamamos un limitante, que hay que diferenciar dos términos, limitante y determinante. Para una persona que a lo mejor tenga que estar correlacionada su fuerza entre su peso muerto convencional y su sumo, ¿vale? Durante el bloque competitivo voy a seguir manteniendo el convencional y otro día sumo. Pero para una persona que no lo sea, lo que hago es mantener unos ratios de fuerza mínimos, ¿vale? Imagínate un press de hombro respecto a tu press de banca o un peso muerto convencional respecto a tu peso muerto sumo. Como sé que no hay una transferencia directa que yo pueda medir de forma tangible entre su convencional y su sumo, ¿vale? En el bloque de competición no voy a utilizar un sumo, pero sí en un bloque de off-season o en un bloque de, digamos, fuerza base. Y vamos a trabajar eso para ponerle al día la fuerza de ese movimiento, de ese ángulo, para crear lo que decimos esa base de la pirámide, esa base de fuerza, ¿ok? Esto puede ser en función de, como decimos, puntos débiles o puntos fuertes. Lo que hacemos normalmente es, en los principiantes, intentamos enfocar el bloque de fuerza base en atacar sus puntos fuertes para realmente cerciorarnos de que sean sus puntos fuertes. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos situaciones, sobre todo en un press de banca, que decimos, vale, el levantador ha fallado en el pecho, ¿vale? Pero la siguiente toma de marcas ha fallado en los tríceps. Y hemos estado durante muchísimo tiempo dándole caña al pectoral porque nos creíamos que era su punto débil, pero la realidad es que no tenía un punto débil definido, lo que tenía era una falta técnica.
Sí. Y ha fallado por un error técnico o por un error de recorrido o por cualquier cosa. Sí. Hasta que tú no tienes asentado un mínimo, porque nunca va a estar bien asentado del todo, un mínimo técnico, la técnica y que sepas realmente cuál es su punto débil y su punto fuerte, no empiezo a atacar su punto débil, con lo cual en principiantes intento atacar sus puntos más fuertes y mejorarlos, ¿vale? Cuando ya lo tengo bien cerciorado, esos bloques de fuerza base, en levantadores más intermedios o un poquito más avanzados, se convierten en trabajo, sobre todo, de esos puntos débiles. Bien, yo una duda que tenía, por ejemplo, era el tema variantes. Yo tiendo a priorizar, por lo general, o sea, sí, no soy de la creencia 100% de que haya X variante que mejore X punto débil. Creo que en ciertos casos sí, y en ciertos casos puede haber una correlación. Por ejemplo, X levantador está estancado en sentadilla, probamos cierta combinación de día primario, de secundario, cierta variante, cierta intensidad, cierto volumen, y eso tiende a sacar a la persona del estancamiento. Como te comentaba de mano, yo empecé muerto, estaba un poco estancado, noté de que mayor volumen me terminaba siendo contraproducente. Mediante cambios, noté de que bajada de volumen y básicamente bajada de estrés en general era lo que hacía mejorar el peso muerto. Perfecto. Ahora, no soy tanto de la perspectiva de que haya como que una relación, por ejemplo, press militar con press de banca. Mi press militar es ampliamente superior a la mayoría de la gente y press de banca no. En ese sentido, por ejemplo, aún así, lo que más quería enfatizar es, en términos de trabajo accesorio, o sea, trabajo complementario a, ya sea press de piernas, press con mancuernas, tríceps, etc. Movimientos que trabajen en motores primarios, pero no sean específicos. ¿Cómo lo manejas en periodo de hipertrofia versus periodo de fuerza base? Como te he dicho, en un periodo de hipertrofia lo que hacemos es meter más volumen para ese grupo muscular, ¿vale? Entonces, a lo mejor en el bloque de hipertrofia no hay tantas series por patrón de movimiento, toda cualquier variante que sea, por ejemplo, de sentadilla, press de banca, peso muerto, y luego tiene más trabajo auxiliar, más trabajo de una prensa, un trabajo de una búlgara, o más trabajo de tríceps, más trabajo con mancuerna, más trabajo de hombro, lo que sea. Conforme se acerca la parte más de intensificación o de movimiento de competitivo, se quita un poquito, ya sea de intensidad o de volumen o de ambas o lo que sea, en función de lo que le requiera más al levantador o necesite más. Pues si necesita más hipertrofia, lo que hago es mantenerle el volumen de auxiliares, pero bajar la intensidad para disminuir la interferencia, y eso es como voy jugando. Pero entiendo tu pregunta, de lo que me has comentado sobre el bloque de fuerza base, que me dice, por ejemplo, ¿no crees que haya una correlación a lo mejor entre un press de hombro y un press de banca? Ok, te cuento diferentes puntos de vista que he visto. Depende del levantador. Por ejemplo, puedes encontrar levantadores que yo llamo levantadores fuertes y levantadores técnicos. A un levantador técnico, seguramente mejorar su press de hombro no va a mejorar su press de banca. Pero un levantador fuerte, yo tengo muchos competidores, por ejemplo, súper pesados de 125, 140, que usan química o tal, y cuando hay una correlación, y hay una correlación entre una mejora de su press de hombro y una mejora de su press de banca. No son técnicos. Necesitan mejorar su ángulo y su fuerza en diferentes posiciones. Y he visto una correlación directa. Sin embargo, en otros no. Pero incluso en esas personas que son un poco más ambiguas, que nos encontramos la mayoría, no una levantadora técnica con un arco increíble o un Eddie Bellew, sino un levantador más normal, como por ejemplo Tony, en ese periodo off-season, lo que hago es que no haya tanta brecha y que no sea ridículo la diferencia que puede haber entre su press de banca y su press de hombro, ¿vale? Que haya un mínimo. Por eso digo, no determinante, pero sí, o sea, no limitante y determinante, ¿no? Entonces, es la diferencia un poco entre esos dos conceptos. Y con el bloque de fuerza base, lo que hacemos también es que, oye, ¿realmente puede una variante mejorar el movimiento de competición? Sí y no. El levantador no se encuentra estancado, no va a hacer falta o no nos vamos a encontrar con esta situación. Voy a seguir priorizando el movimiento de competición, va a seguir siendo la prioridad, ya sea mediante volumen, mediante intensidad, pero con el movimiento de competición, como puede ser la sentadilla de Tony, y sin embargo con su peso muerto, al no estar más estancado, ocurre una cosa. Por eso digo que el bloque de fuerza base es una mezcla entre el método conjugado, donde se tiran esfuerzos máximos con variantes, con la teoría de los sistemas dinámicos complejos, que es lo que me hizo entender la parte técnica. Yo puedo hacer que una persona esté trabajando de diferentes formas en este bloque. Puede ser que elimine por completo el movimiento de competición porque hay un concepto que se llama un atractor. Un atractor es como tu técnica, tu vicio, tu forma de hacer algo cuando estás ante una situación de alarma. Por ejemplo, las personas que hacen un buenos días, cuando con cargas altas están haciendo la sentadilla, ¿vale? Si yo quiero corregir eso, a lo mejor digo, vale, voy a hacer una sentadilla frontal o una sentadilla a los pines, ¿vale? Barra abajo. Pero si yo hago eso un día y el día 2 sigo manteniendo el movimiento de competición, voy a seguir
manteniendo o ahondando en el surco, que se llama, en lo que teoría de los sistemas dinámicos complejos, y siendo más profundo, y haciendo que cada vez me cueste más y que esté más arraigado ese vicio de hacer ese movimiento. Yo elimino el movimiento de competición por completo durante un periodo, ¿vale? Meto las variantes y aprendo y le envío información al sistema nervioso de cómo tiene que ejecutar eso, pero no mediante yo, oye, tienes que hacer esto, no, levanta el pecho, no. Lo hago mediante un constreñimiento. Un constreñimiento es como se le llama en la teoría de los sistemas dinámicos complejos, a cómo yo creo una tarea. La tarea es una sentadilla pine con una carga alta, para que ocurra eso y se esfuerce a hacer todo lo contrario. Puede ocurrir una cosa diferente, que sea un levantador que estoy atacando su punto fuerte, no quiero mejorar un aspecto técnico, sino que estoy atacando su punto fuerte, y lo que hago para no, quitarle esa sensibilidad al movimiento de competición es que el día principal es la variante, ir tirando pesado, pero el día secundario es el movimiento de competición, ya sea el movimiento de competición puro o una variante rusa de técnica, como puede ser pausa, una doble pausa, una pausa antes del rebote o una pausa después del rebote, o triple pausa, lo que sea. Y así voy dándole el recordatorio a nivel técnico. Bien, triple pausa, la mataste con eso. No, bien, ahora... Es complejo, pero... Sí. La otra pregunta también que me hacía yo es, en el periodo de fuerza base, lo que es, digamos, trabajo de hipertrofia por sí, que tal, eso igual es otro tema que nos podemos meter, pero si no sale la duda vamos a no tocarlas. Lo que es el trabajo de hipertrofia en sí, de cierta forma baja. Baja, pero si comparásemos, baja respecto al bloque de volumen, pero es más alto respecto al bloque de picking, porque al final estamos en un season. Y no me importa que genere un poquito más de interferencia con el movimiento de la variante que esté intensificando. Totalmente. Ahora, esto que voy a decir es súper subjetivo. ¿Te parece que sería óptimo, tomando en cuenta de que estamos hablando de gente que, vamos a decir, no tiene 10 años de entrenamiento, pero que obviamente la hipertrofia es una cosa que va al primer año súper rápida y después cada vez se pone más complicado? Si nosotros antecedemos un bloque con menos trabajo de hipertrofia, no de más hipertrofia, o sea, básicamente vamos a desarrollar un estímulo muy grande, por vamos a decir 6 semanas de hipertrofia, pero creo que podemos estar de acuerdo de que en 6 semanas la cantidad de hipertrofia que vamos a generar es muy poca. Si nosotros continuamos después con menos trabajo de hipertrofia, yo creo totalmente subjetivo y dudo que haya un estudio sobre esta comunidad, creo que igual hay uno, pero no me voy a ir por las ramas. Me parece a mí subjetivamente que sería más productivo si fuese idealmente al revés, entonces ir de menos a más en cuanto a la hipertrofia, y pienso de que si empezáramos con más trabajo de hipertrofia por 6 semanas y luego eso fuese bajando cada vez más, por más de que habría capaz que posiblemente una ganancia residual, porque esas 6 semanas, o sea, las adaptaciones no terminan el último día que terminamos ese bloque, creo que básicamente nos estaríamos quedando con 6 semanas de buen trabajo de hipertrofia y lo demás sería bastante mínimo. Entonces, obviamente que esto, supongo que me vas a decir, depende de la persona. Hay gente que capaz que la cantidad de masa muscular que tiene es suficiente y nos queremos focalizar en otras cosas. Vale. Me gusta la pregunta porque es la duda típica que nos dicen. Vale, Rubén, ¿por qué dice un trabajo de hipertrofia en el que va a durar de 4, 6 u 8 semanas? Y en ese tiempo no es suficiente para generar hipertrofia. Vale, esta pregunta me encanta. Ya la tenés pensada, sí, ¿seguro? No tengo pensada, es que me la preguntan siempre. O sea, okay. es algo que es común. Y el problema es que cuando escuchamos el nombre de un bloque, nos obsesionamos con un único objetivo. Y cada bloque tiene más de un objetivo. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de un bloque de hipertrofia, aunque uno de los objetivos sea mejorar o aumentar la hipertrofia, los otros pueden ser incluso más importantes dependiendo de qué persona. Como por ejemplo el caso de Tony que hablábamos anteriormente. Puede que el objetivo principal sea simplemente disminuir la carga. Puede simplemente que sea darle un descanso, un respiro a nivel articular, dar un descanso y respiro a nivel mental y poder tener una mayor laxitud. Y trabajar otras cosas que hacen que el atleta sea mucho más completo a largo plazo. ¿Y esto qué significa? Trabajar circuitos aeróbicos, trabajar su mejora de la capacidad cardiorrespiratoria de exponerse a 10 repeticiones en una sentadilla, que eso supone mucho trabajo a nivel cardíaco. Puede simplemente que sea trabajar otros ángulos en un esfuerzo de ácido láctico o en rangos de hipertrofia. Entonces, simplemente estamos mejorando su capacidad de trabajo de una forma diferente y no tiene por qué cumplirse únicamente el objetivo de generar hipertrofia, porque como sabemos la hipertrofia va a ser un trabajo global a nivel de continuar con el trabajo accesorio. Entonces vamos a seguir trabajando la hipertrofia en el bloque de fuerza base,
se va a producir mucha hipertrofia en el bloque de volumen, con lo cual tenemos 3 bloques de todo lo que trabajamos, en el que seguimos trabajando hipertrofia, se mejora la hipertrofia. En mayor o menor medida va a fluctuar un poco, pero seguimos trabajando la hipertrofia y se va acumulando en el tiempo. Simplemente lo que hacemos es disminuir la interferencia en función de la intensidad con el que trabajamos luego el movimiento básico y, repito, lo más importante para mí es que no es el único objetivo. Bien. Ok. Yo, por ejemplo, en lo que tiendo a planificar, no tiendo a optar por estar por abajo de 4 repeticiones en lo que sería, mira, vamos a decir que por comparación, yo tiendo a hacer un bloque de hipertrofia, vamos a decir también 4 o 6 semanas, y después seguirlo como una continuación de ese bloque de 4 o 6 semanas. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Básicamente progresión en cuanto a kilos. Tiendo a mantener las mismas variantes casi que siempre, y si las cambios son pequeños cambios. ¿Pero modifica las repeticiones? Sí. Y el único que la modifica es la repetición. Por lo general, lo que tiendo a hacer, vamos a dar un ejemplo. Una persona, vamos a decir, intermedia, con buenos números. Termina la competencia, vamos a decir que está haciendo en su día principal de press de banca 4 series de 7 de Larsen. ¿Bien? ¿Por qué elige un Larsen? En un caso genérico, más rango de movimiento, más hipertrofia, bien. Y una variante, como decía, totalmente de acuerdo, que dé un poco más de respiro y no haga que el atleta tenga que mover 180, sino que tenga que mover 125, por ejemplo. Eso es totalmente de acuerdo. Ahora, no vería realmente el objetivo, a menos que sea una persona que realmente tenga problemas con cargas altas. Alguien que, por ejemplo, tiene problemas con cargas altas o que solo responde a eso, es otra cosa. Pero por lo general, no vería el objetivo, personalmente, de llevar ese Larsen, por ejemplo, o esa barra alta de 8 repeticiones a 1 o a 2. ¿Por qué? Porque eso supone un poco más de duración de entrenamiento, probablemente un poco más de fatiga. Y para el objetivo, o sea, yo lo que quiero es que ese atleta sea bueno en 1 RM de sentadilla competencia, pero no competencia, todo así. Entonces, yo creo que dedicar 4 o 6 semanas a trabajo maximal o cerca de maximal en la variante, que capaz que no es tan próxima, si es una sentadilla barra baja con pausa, bárbaro. Si es una barra alta pausada, por ejemplo, con tiempo o una frontal, me parece que no tendría mucho sentido, en mi opinión, porque estamos gastando bastante energía, lejos de competencia, volviéndonos realmente buenos en una variante que capaz que está súper divertido, que eso también puede ser un componente, pero que al fin y al cabo no es la variante de competencia. ¿Volviéndonos buenos? O puede simplemente que estén mejorando, poniendo al día tu rendimiento. Te pongo el ejemplo de Lucho. Cuando tú te encuentras un levantador que está progresando, no tiene ningún tipo de problema y va bien y además está en sus primeros años, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tiene mucho sentido. Pero cuando nos encontramos a ciertos levantadores que llevan muchos años en esto, que no han trabajado esos ángulos, no tienen esa base, no tienen un trabajo, como decían los rusos, desde pequeñito, en el que han fortalecido todos los ángulos posibles, todas las cualidades posibles. Que haya hecho su carrera un poco más específica. Exactamente. Y se encuentran en esa situación un poco de estancamiento, es ideal y demostrado con nosotros que lo hemos visto que mejora su rendimiento cuando sale de ese periodo. Entonces, por eso digo que es tan dependiente de que un mismo bloque de fuerza base se va a aplicar de diferentes formas a cada persona, o un mismo bloque de hipertrofia. Entonces, decir que no tiene transferencia es un poco peligroso, un poco difícil, porque va a depender. Va a depender de la persona. En la mayoría es cierto que no lo vamos a encontrar, la mayoría de personas, porque al final no es un deporte que lleve tanto tiempo como la halterofilia, o sobre todo que no llevan entrenando desde tan pequeño y tan joven como la halterofilia, entonces es diferente. Claro. Y Tai, otro motivo por el cual capaz que no haría eso, en parte también por como que, o sea, básicamente lo que tenemos es una limitada cantidad de recursos. Entonces esos recursos, como estamos lejos de competencia, decimos, bueno, máximo rendimiento en sentadilla, todo es específico, y probablemente no es tan necesario, porque no lo necesito hoy, lo necesito en 4 meses y medio capaz. Entonces no le voy a poner todas las monedas ahí, lo voy a poner cuando esté más cerca. Entonces, cuando estoy más lejos, vería como que, capaz, repito, ese punto que me diste me interesó mucho, porque capaz que realmente una persona capaz que tiene esa perspectiva y capaz que fue un poco más específico, estoy de acuerdo, capaz que la trabajaría así. Pero con la gran mayoría de gente, me parece que trabajar en mantenerte en rangos de 4 a 6 como más pesado en lo que sería ese periodo de off-season, ese conjunto de bloques de off-season, no solo sería un poco más productivo para hipertrofia, probablemente menos fatigante, en cuanto articularmente hablando, ya que en Power obviamente eso es una cosa a tener en cuenta, como comentabas, sino de que aparte creo que también nos da un poco más de aire y de resto para trabajar, para dar un poco más de palo a los accesorios. Porque creo que, por lo menos en mi experiencia, yo termino una sesión en la cual tiré un single en sentadilla
vamos a hacer 2-3 bajadas, nada súper estresante. Un single en vez de band, vamos a hacer 2-3 bajadas, nada súper estresante. Pero ya voy a hacer accesorios y es como que estoy cansado y mi cabeza no está en el juego. Ese single o serie de 1, 2, 3, o sea, serie pesada, generalmente creo que desde un punto de vista físico y mental consume un poco más energía que si ves en el plan 4x5 de la casa. Sin embargo, yo lo que he visto también en otras situaciones es más bien lo contrario, de que en muchos casos un single y algunos back-off que trabajen ese ángulo, ese patrón de movimiento en concreto, generan menos estrés que a lo mejor una top set a 4, 5 o 6 pesada a un relicero que realmente supone una gran cantidad de consumición de recursos, porque realmente otra diferencia de bloque de fuerza base es que al final, como no es el movimiento principal de objetivo de competición, tampoco lo exprimimos tanto al máximo y nunca vamos a llegar realmente a esos RPE 9-10, sino que a lo mejor vamos a quedar en RPE 7-8. Eso también es importante, porque al final ya nos va dando una idea de poner al día el movimiento, por dónde va a estar el rendimiento y seguimos trabajando ese ángulo en concreto. También te quería decir respecto a lo que has dicho por ahí, de que fíjate cómo yo soy muy friki de conocer diferentes metodologías y cómo te hablan los que son defensores del sistema conjugado para incluso deportistas RAW y deportistas que no usan química y demás, como la especificidad es un concepto que nos han enseñado mal y que creemos que la especificidad es el movimiento de competición. Te pregunto, ¿qué es más específico? ¿Una top set a 4 repeticiones de una barra baja con el movimiento de competición o 1x1 de una sentadilla con, por ejemplo, una 60 bar? ¿Sabes? Entonces, la pregunta es muy compleja. No hace falta que respondas porque es muy difícil. Da igual lo que digas porque se te puede atacar de un lado a otro y decirte que una cosa u otra. Para cada la respuesta la depende. Bueno. La persona o cada uno va a defender que una cosa de especificidad son el movimiento a nivel biomecánico y cómo lo hagamos. Y otro va a defenderte que es el esfuerzo, el tipo de esfuerzo que hagamos. El esfuerzo de una repetición al máximo o un poco, casi su máximo RPE 8-9, va a ser a veces más específico que un 1x4 de una top set del movimiento de competición. Y ese esfuerzo, esa percepción de cómo tienes que grindear, cómo tienes que luchar, cómo tienes que atacar, cómo va a generar tu presión arterial, cómo tienes que enfrentarte a nivel mental y la ansiedad que te va a producir ante un récord, va a ser mucho más específico para después trasladarlo al movimiento de competición. O independientemente del ángulo. Entonces fíjate cómo esto es tan complejo que se puede argumentar y ver o trabajar de diferentes metodologías. Sí. Creo que la respuesta a eso va un poco por el lado de si yo mañana tengo que competir, con cuál si tuviera que preparar 4 semanas con single con 60 bar o top set de 4 con barra baja, creo que la respuesta sería top set con barra baja. Porque si yo el día de mañana tengo que competir, eso va a ser más específico al fin y al cabo. Sin embargo, te cuentan en el caso de que a lo mejor hay levantadores que tienen molestias en los hombros o tienen situaciones de que les estresa tanto a nivel articular el movimiento de competición que simplemente con tocar un segundo día más ligero y el día principal pesado con una variante que no le estrese, como puede ser esa 60 bar, va a hacer que luego compita muchísimo mejor, porque me he encontrado levantadores máster, el levantador que fundó Kabuli Strength, Chris Duffin con su compañero que es el que hizo la Cadillac Bar, que la creó precisamente por eso, pues habla precisamente de que él trabaja con Buffalo Bar, con Cadillac Bar y todo hasta justo antes de competición para no llegar sin molestia y sin ningún tipo de estrés articular a la competición y aún así consigue mejorar récord y Pero hacer... ¿eso sería especificidad o sería que encaja más con el contexto del atleta nada más y por ende podemos hacer trabajo? Pero es especificidad del esfuerzo. Consigue trabajar una especificidad del esfuerzo donde no sea el movimiento y lo consigue trasladar. Van a ser casos y casos, para la mayoría de casos va a ser mejor esa top sea 4, posiblemente, pero no siempre, no es un don. Bueno, como ven con el título, esta es la parte 1 y me vi forzado a dividir el video en 2 partes porque el plan era grabar unos 30, 40 minutos capaz y nos colgamos a hablar y podríamos haber hablado mucho más y el video terminó en 1 hora y 20, por lo cual esta va a ser la parte 1. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya sido fácil de digerir. Dejen en los comentarios todo lo que les interese saber, que yo voy a estar respondiendo ahí todo lo que les interese y todas las dudas que tengan. Y en unos días, probablemente la semana que viene, voy a intentar sacarlo antes, pero no es fácil editar un video tan largo. Les voy a traer la parte 2 acá en el canal, que está súper interesante y hay más de parte de la fuerza base, más del tapering, mucho más cosas interesantes. Hablo de unos casos personales de cómo Rubén trataría con algunos escenarios de mi entrenamiento que me interesan mucho. Así que nada, los veo en la semana que viene en el video y nos vemos, chicos.